lo que perdimos fue un reino, no una religión. Donde llega la presencia de Dios, ¿Qué es el reino de los cielos? que se nos fue asignado desde nuestra creación, Jesús nos está enseñando cómo establecer el reino de los cielos, que es a través del amor. a través de uno de nosotros, las cosas se arreglan. Que tenemos que estar consumiendo buen contenido Que nuestro reino no es de aquí. para poder entender la creación de Dios. Enseñarnos a nosotros cómo podemos recuperar el reino que perdimos. También a veces pensamos que somos salvos para ir al cielo. Lo opuesto, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas te serán añadidas. ¿Cómo podemos recuperar el reino que perdimos? Bueno, aquí estamos. Estamos muy emocionados porque vamos a estar hablando de un tema transformador. El tema del reino de los cielos es un tema muy profundo, muy bonito y poderoso que puede cambiar la vida de las personas. Amén. Y por eso fue que Jesús, a cada persona que él tocaba, lo llevaba a su diseño original. O sea, pues vamos a abrir este tema con el versículo de Mateo 6:33, Okay. que es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Cuando Jesús estaba hablando de eso, él estaba hablando a un pueblo que estaba siendo oprimido por el gobierno romano, y la gente estaba pasando muchas tribulaciones y había mucha pobreza. Y entonces él le está dando la llave de cómo adquirir lo que ellos tanto anhelan. Busquen primeramente el reino de Dios. Nos está dando las llaves de cómo... Y su justicia, porque Dios es justo. Entonces todas las demás cosas les serán añadidas. Sí, una de las cosas que a veces como ser humano tendemos a hacer es que hacemos lo contrario. Buscamos primeramente el pan y tratar de hacer dinero y todas estas cosas. Jesús aquí nos está mostrando que es lo opuesto. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas te serán añadidas. Porque Él también dice, mira los pajaritos del cielo como no hilan ni trigan ni hacen nada. Y el Padre los alimenta y le da lo que necesitan. Que mucho más no hará con ustedes. Si nos llama hombres de poca fe. Porque hemos sido cegados por el sistema humano y a causa de eso hemos perdido este mensaje también que Jesús vino a traer, que es el reino de los cielos. Y cuando hablamos de reino, tenemos que hablar del rey, que es Jesús, que no es rey cuando murió en la tierra y resucitó, sino que es rey. Él siempre ha sido rey. Él siempre ha sido rey. Él siempre ha sido Dios, el Hijo primogénito, y Él es que conoce lo que hay arriba. Entonces se convierte en humano para venir y hacer la obra redentora, redimir lo que había pasado en el Edén, con aquel rey que Dios constituyó para que se enseñoreara de todas las cosas, que fue Adán, pero pecó. Entonces desde ahí se está hablando en la tierra de que viene Jesús. Entonces en Jesús, que es el conocedor de lo que hay arriba y de lo que está abajo, y que se le ha dado toda autoridad. En el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. En Él encontramos todo. Él es el modelo para enseñarnos a nosotros cómo podemos recuperar el reino que perdimos. Y eso va allá atrás al Génesis, donde Dios le dice, o sea, donde Él habla y dice, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza para que dominen, tengan autoridad sobre las cosas que le voy a dar. Y en Jesús podemos ver de todo eso. Jesús caminó sobre las aguas. Jesús echó fuera demonios porque Él tenía la autoridad. Esa autoridad que perdimos, en Jesús la podemos recobrar de nuevo. Que Jesús nos está enseñando cómo establecer el reino de los cielos, que es a través del amor, la compasión. Y es un mensaje radical porque Él dice de cómo si alguien te pega en la mejilla, déjale la otra. Sí. Entonces cuando Él dice que le dé la otra mejilla, lo que Él no está diciendo es que
tú vienes de un reino diferente, tú vienes de una ciudadanía diferente. Y también cuando él habla de que cuando te manden a correr una milla, ve dos. Ve dos. Eso es un misterio también que nos trae sanidad. Y que no nos lleva a protesta, porque como tú dices, cuando estamos recuperando el reino, estamos recuperando una identidad y estamos recuperando un poder que se nos fue asignado desde nuestra creación, cuando se nos iba a mandar a la tierra, pero que cuando llegamos aquí ya lo habíamos perdido, porque por ser humano ya nacimos en el pecado, por el diseño de Adán, pero en Jesús podemos recuperar ese valor y saber que nuestro reino no es de aquí, que somos extranjeros en la tierra. Y algo que hemos perdido es ese concepto, ese entendimiento del reino de los cielos, porque en nuestra cultura nosotros vivimos bajo democracia y ese concepto de reino no lo entendemos. Entonces cuando Jesús dice reino, nosotros no pensamos lo mismo que la idea que Jesús quiere transmitir, no la entendemos. Y es muy bonito de ver cómo a través de Jesús podemos encontrar este mensaje que nos da propósito, que nos da vida y que nos enseña quién es el ser humano. Porque a través de Jesús podemos ver, Él vino a recuperar y a restaurar lo que se había perdido. Y lo que se perdió no fue una religión o nada por el estilo. Fue el gobierno, fue la autoridad que Dios nos dio en el jardín del Edén para gobernar, porque esto es algo que no solamente se predica, eso es algo que tiene que ser práctico, de cómo yo estoy viviendo, cómo yo estoy trayendo el reino de los cielos a mi vida y a la vida de las demás personas, con el propósito que Él me dio, cómo yo estoy trayendo el reino de los cielos aquí. Así es. Entonces una pregunta sería, ¿qué es el reino de los cielos? Entonces, para uno saber cómo aplicarlo a nuestras vidas. Es una manifestación, que eso fue lo que Jesús vino a hacer. De hecho, cuando Él manda a sus discípulos, le dice, Él los autoriza, les impone autoridad y le dice, vayan y sanen los enfermos y díganles que el reino de Dios se ha acercado. Entonces, es una acción. No es que hablemos del reino, sino que podamos vivirlo, activarlo internamente a través de Jesucristo, recibir el poder que es el Espíritu Santo que nos lo da. Entonces, que está aquí a disposición nuestra. La bendición es que antes era un hombre al que Dios mandaba de su Espíritu, pero después de Jesús, por promesa que había hecho el Padre, el creador de todas las cosas, y que decía, derramaré de mi espíritu sobre toda carne para que el tiempo. Entonces ya esa es esta época en donde después que Jesús vino, entonces el Espíritu Santo dio entendimiento, porque aún los discípulos estaban con Jesús, hacían y veían todas las cosas y todavía no podían entender. Sin el Espíritu Santo es imposible. Por eso tenemos que recibirlo, invitarle, dejar que actúe en nosotros. Y en este versículo donde Jesús compara el reino de Dios como aquel hombre sabio que va a un terreno, descubre que hay un tesoro en él y va callado, vende todo lo que tiene. Se lo esconde, se va calladito. Y viene y compra el terreno. Entonces, él dice, el reino de los cielos es comparado a esto. O sea, que nosotros, para poder recibir el reino de los cielos, para poder recibir ese tesoro, entonces tenemos que empezar a vender cosas viejas que están en nuestra vida. Nuestros viejos conceptos, ideas, y por eso es que debemos de nacer de nuevo. Nacer de nuevo en el Espíritu, para sacar todas esas ideas viejas que tenemos, porque hemos sido atrapados en un paradigma del mundo y que nos atrapa y que por eso es que estamos cautivos y no podemos entender este concepto tan hermoso que Jesús vino a traer, porque entonces Él nos dice de cómo el reino de los cielos está dentro de nosotros, que no es que vamos a tenerlo que buscarlo afuera o
o es allí o aquí. Y él se lo dice a los fariseos. Le dice, cuando los fariseos preguntaron a Jesús, ¿cuándo vendrá el reino de Dios? Y Jesús le contestó, el reino de Dios no vendrá a la vista de todos. O sea, él está diciendo no vendrá a la vista de ustedes porque están queriendo ver lo físico. Y no se podrá decir, está aquí o está allí. En realidad el reino de Dios ya está dentro de ustedes. Que es algo que ya está dentro de nosotros. Así es. Que hay que descubrirlo. Pero de la única forma que lo podemos descubrir es a través de Jesús. Que Jesús es el camino a poder encontrar el diseño original de Dios en nuestras vidas. Y el modelo. Y el modelo. Porque no es una leyenda, es una realidad. Y no es que Jesús hizo, sino que Él hace. Y eso es lo que Él quiere, que podamos nosotros abrir nuestros corazones para ser portadores de ese reino. Pero tenemos que buscar el reino primeramente de Dios y su justicia, porque Dios es justo, para que se nos añadan las demás cosas, todo lo que deseamos, que se nos añada conforme a la voluntad del Padre. A la voluntad del Padre. Cuando Él dice que venga a nosotros tu reino, inclusive la oración, cuando ustedes oren, pidan que la voluntad de Dios se haga, pero que también que su reino se establezca aquí en la tierra. Así es. ¿Y a través de quién? A través de nosotros. A través de nosotros. Nosotros somos los mensajeros de ese reino en este tiempo, pero hay señales que nos seguirán. Porque no es que yo hable del reino, sino que donde tú llegas, donde llega un hijo de Dios que busca primeramente adorar al Padre, entonces somos portadores de esa gracia. Y donde llega la presencia de Dios a través de uno de nosotros, las cosas se arreglan. Sí. Y otra cosa es que también a veces pensamos que somos salvos para ir al cielo. Entonces queremos solamente ser salvos y queremos conocer a Jesús o vamos a la iglesia y pensamos que es para ir al cielo. Entonces eso es algo que es un concepto erróneo que tenemos y es lo que nos han enseñado. Pero cuando podemos entender este concepto de Jesús, que el reino es para nosotros, para vivirlo aquí en la tierra, experimentar el cielo aquí en la tierra ya. Si el plan de Dios es para que nosotros seamos salvos para ir al cielo, entonces uno se salva y se muere. Sí. Porque Dios te manda una enfermedad y ahí estás. Pero vemos que Pablo nos dice que fuiste salvo y redimido para hacer el trabajo que estaba preparado para ti antes de la fundación del mundo. Así es. Entonces hay un trabajo que tenemos que hacer. Cada ser humano que Dios crea tiene un propósito. Pero está en nosotros, cuando entendemos este mensaje del reino de los cielos, saber que yo tengo un propósito, Dios me creó con un fin, que entonces el propósito mío yo lo puedo alinear con el propósito de Dios, porque Dios a pesar de todo tiene un plan general. Cada ser humano tiene un propósito individual. Así es. Pero ¿cómo yo puedo alinear el propósito? Porque todo viene de Él, el Padre de las luces. Que entonces yo puedo alinear mi propósito, mi voluntad, y dejar que sea guiándome para que su propósito se haga. Porque al final del día, como dice Salomón, muchos son los pensamientos del hombre, pero el propósito de Dios es el que prevalecerá, o sea, que durará para siempre. Y lo de Dios se dará. Y un día vamos a dar cuenta de la administración de todo lo que se nos dio en esta tierra. Y por eso viene la revelación de Jesús, que nos va a preguntar qué hiciste con aquello que te di. Y vamos a tener que dar cuenta delante de Jesús, que se le ha dado la asignación de juzgar. Y no vamos a poder tener excusas. Y todos seremos predicados, todos conocerán de Jesús, y con esa palabra que ha recibido se encarga. Sí. Pero este mensaje del reino, poderlo entender, cambia la vida, te cambia la vida, porque entonces ya tú comienzas a entender. Lo que hay que hacer ahora es vender nuestras viejas ideas. Nuestra vieja manera. Porque Pablo habló de eso. Para poder adquirir lo que vale realmente. Sí, exactamente. Entonces, cuando vemos que Pablo habló de eso, se habló desde el principio. Sí. En el Génesis, Isaías, los profetas estaban hablando de un reino donde él dice, Isaías estaba diciendo que
traerá un reino sobre sus hombros. Entonces, él está diciendo que él va a traer un reino, no dice que va a traer una religión. Pero entonces Pablo también habla de reino que él estaba predicando, él entendió que Jesús vino a traer un reino. Sí. Y pudo ver, donde él dice aquí, durante los 2 años siguientes, Pablo vivió en Roma, pagando sus gastos él mismo. Recibía a todos los que le visitaban y proclamaba con valentía el reino de Dios. Y enseñaba acerca del Señor Jesucristo y nadie lo pudo detener. O sea que él entendía el mensaje de Jesús. Él enseñaba acerca de Jesús, pero también el mensaje que Jesús vino a traer. Y entonces eso es otra de las cosas que tenemos que hacer. Nosotros no podemos estar hablando las cosas que Jesús hizo. Nosotros no podemos estar predicando acerca de Jesús caminó sobre las aguas o Jesús sanó a un leproso. Está bien, esos son los milagros que él hizo. Los beneficios. Pero esos solamente son los beneficios que uno recibe, el resultado de cuando uno vive en el reino, reconocer la autoridad que hay dentro de nosotros. Es tan emocionante este tema y revelador, porque él dijo, el reino de Dios se ha acercado, porque todavía su obra no había sido completa, pero cuando ya se manifestó que él muere y resucita, entonces el reino de Dios está aquí. Y debemos empezar, nosotros no vamos a reinar cuando empecemos en el cielo. Empieza ahora, hoy. Sí, no podemos estar pendientes de cuando nos vamos a morir, vamos a gobernar con Cristo. Es ahora. Tu chance, tu oportunidad, mi oportunidad es hacer el ejercicio de traer el reino de Dios a mi vida, primeramente, porque si no lo tengo, ¿cómo lo voy a brindar? Y con los de mi entorno, tengo que empezar por mi casa, por mi vecindario, por cada una de las personas que amo, que conozco, y cada ser humano, para que entonces pueda haber esa manifestación del reino. Sí, y el reino de los cielos, cuando lo entendemos, el concepto que Jesús vino a traer, es que todos los problemas que hay aquí que vemos en la humanidad, las guerras, el racismo, pueden ser resueltos cuando el reino de Dios se establece en la tierra. Resuelve todos esos problemas. Así es, cuando hablamos de reino, estamos entendiendo un mismo idioma, porque es un lenguaje del cielo que nos vamos a entender, aunque habláramos otras lenguas. Entonces, ¿cómo hace uno el reino de los cielos práctico en la vida de nosotros? Es a través de conocer a Jesús y seguir sus instrucciones, porque vino para enseñarnos todo. Y en la oración de Juan 17, donde él se estaba despidiendo, le pedía al Padre, no te pido que los saques del mundo, hablando de nosotros, hablando de los discípulos, pero que ahí estamos nosotros. Sino que los protejas. Sino que los libre de él. Entonces, no puede lo que tú decías de Dios sacarnos, sácalo de este mundo. ¿Y cuándo vamos a cumplir nuestra obra? Nosotros hemos venido aquí. Hay un trabajo que hay que hacer. Entonces es un placer, porque con lo que hemos venido a trabajar ya nos fue depositado en el cielo. Ahora, por recibir a Jesucristo, que Él es el único camino, por tener el Espíritu Santo y nosotros estar dispuestos a rendir la voluntad que nos corresponde por el libre albedrío que tenemos, rendir nuestra voluntad humana a la voluntad de Dios, que ya tú lo explicaste, entonces alineamos lo que somos y que nuestro propósito se pueda cumplir en la tierra. Y eso no es para un día, eso es que debemos vivir con esto día y noche, que debemos dárselo a otros, que debemos manifestarlo, porque muchas veces nosotros podemos tener la confusión de que decimos, pero Jesús revivió a los muertos, los discípulos también, Pablo también lo hizo, pero quizás nosotros ese no ha sido nuestro llamado, porque hay muchas personas que sí lo tienen. Y que a cada uno, todos tenemos talentos y dones diferentes, que no siempre va a ser igual para todos, que somos el cuerpo de Cristo. Entonces uno es el pie, el otro es la mano, y tenemos diferentes funciones, pero en un mismo cuerpo. Sí. Entonces, pero es tan hermoso saber porque
el reino de los cielos que estamos hablando es lo que Jesús vino a establecer, lo que Él vino a hablar. Y Él dice, debo predicar la buena noticia, o sea, la buena noticia es el Evangelio. Sí. No hay otro Evangelio, sino el Evangelio del reino. Debo predicar la buena noticia del reino de Dios también a otras ciudades, porque no lo querían dejar ahí, porque para eso fue que fui enviado. Mira cómo Él dice ahí la buena noticia del reino de Dios, que es el Evangelio. Y ese es nosotros como seguidores de Jesús, ese es el mensaje, ese es el estilo de vida que debemos de vivir. Entonces, algo que te pregunté ahorita, ¿cómo hacemos el reino de los cielos práctico? Primeramente va a ser entender la mente de Dios. ¿Cómo podemos entender la mente de Dios? Es a través de pasando tiempo en su palabra, meditando en Él, que tenemos que estar consumiendo buen contenido para poder entender la creación de Dios, entender qué hay en la mente de Dios, que por eso fue que Dios amó tanto a David, porque le decía, tú eres un hombre conforme a mi corazón. Entonces, entender los preceptos de Dios, los pensamientos más profundos de Dios, es lo que nos va a enseñar a andar en sabiduría, a conocer lo que debemos de hacer con el propósito que ella puso en nosotros. Entonces, cuando queremos hacer este mensaje práctico en nuestras vidas, eso será esencial. Meditación en la palabra de Dios, a conocer más quién es Él, lo cual nos dará el sentido a nuestra vida para que podamos entender el propósito por el cual fuimos creados, porque todo está ahí en la Biblia, es nuestro manual de vida. Así es. Y ese serían los primeros pasos, y mientras más uno crece en el Señor, entonces podemos ver Dios te va a ir guiando. Amén. Sí. Eso es como comprar comprar el terreno. Vender lo viejo, sí. Porque esa es la manera de transformar nuestra mente, sí. Adquiriendo nuevos conocimientos del reino. Y Pablo nos lo dice, Romanos 12:2, no se conformen a la forma de este mundo, sino que dejen que sea Dios transformándolos a través de nuevos pensamientos. Amén. Entonces, que es algo muy interesante de cómo cada problema que tenemos, cada pregunta que tenemos, que el ser humano tiene, puede ser contestada en la Biblia. Así es. Pero más que todo, cuando podemos entender el reino de los cielos, el reino, el mensaje que Jesús vino a traer, que fue el reino de los cielos, eso lo abarca todo. Ahorita yo te estaba diciendo esto de que a veces queremos traer un mensaje de nacer de nuevo o de la sangre de Jesús, lo cual son mensajes muy buenos, pero es como, en comparación con el reino de los cielos y otro mensaje, es que sería como cocinar habichuelas una por una. Entonces, para poder llegar a todo, que es lo cual es Jesús. Ahora, cuando tú traes el mensaje que Jesús trajo, es poner toda la habichuela junta a cocinar al mismo tiempo. Sí. Que eso es lo que el mensaje de Dios, el mensaje del reino de Dios está completo. Porque lo que perdimos fue un reino, no una religión, ni un mensaje de un evento. No solamente se queda ahí, el reino es bien extenso. Hay tantas cosas a las que podemos hablar porque, por ejemplo, ¿cómo entonces yo me convierto en un embajador del reino? ¿Cómo eso se convierte en más práctico? Porque es una práctica, es una comunión, una relación con Dios y un deseo de buscar. Amén. Porque es necesario. El ser humano sin Dios no es nada. El ser humano sin la esencia de lo que es, lo cual es Dios. Dios sopló vida la vida en el ser humano. Y eso es lo que nos da vida. Y el ser humano, de la misma forma que esta es una planta falsa aquí, pero si arrancamos la planta de la tierra, automáticamente la planta empieza a morir. No se muere automáticamente, pero empieza a morir. Y ahí en ese estado es que estamos los seres humanos. Sin Cristo. Estamos sin Dios. Pero entonces, ¿qué tú harías cuando tú sabes que la planta, si tú la arrancas,
Tú no tienes que buscar otra fórmula para darle vida a la planta de nuevo, sino volver a la tierra. Y eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que volver al diseño original Amén. de Dios. Y ese diseño original solamente puede ser encontrado en Jesús. Así es. Y Jesús habló del reino. Y Él es el camino. Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por Él. Así es. Amén. Padre nuestro, gracias por este tiempo, Dios, gracias por las palabras. Te damos gracias por el reino que fue revelado en Jesús. Padre, pedimos que seas tú ministrando la vida.